Audio Jungle. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis, saludándoles de aquí desde mi hogar en California. Y pues vamos a continuar con este tema que estamos desarrollando, que es acerca de Mateo 24, el fin del mundo. Y hemos estado mirando en este mes pasado, en estas semanas pasadas, la introducción en Mateo 23, y hemos estado analizando los primeros 3 versículos de Mateo 24. Y antes de entrar del tema, quiero tomar menos de un minuto para pedirles una disculpa porque estas 2 semanas no pude subir videos y el motivo fue por causa de trabajo. Yo estoy muy agradecido con el Eterno que nos ha bendecido con trabajo, y sí se me ha hecho un poquito difícil el tener el tiempo adecuado y preciso, y el tiempo específico para poder hacer bien los videos, bien formados y con el tiempo necesario. Y pues al no haber este tiempo, pues la verdad prefiero esperar al tiempo, pero aquí ya estamos, además de unos problemas de salud, pero que ya estamos saliendo de ello. Pues sin más, les pido que me disculpen. Doy una disculpa hacia ustedes, pero aquí estamos retomando una vez más el tema de Mateo 24. Como lo venía diciendo, estamos mirando Mateo 23, el contexto, ya lo tocamos Mateo 23. Estuvimos mirando Mateo 24, donde empieza Mateo 24, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. En el versículo 3 terminamos diciendo: y estando él sentado en el monte de los olivos, permíteme usar los lentes porque se me van las letras y se me brincan los renglones, pero bueno. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Ya miramos quiénes eran los discípulos, que ya lo miramos, para no repetirlo. Se le acercaron aparte, ya miramos que es una conversación privada, y se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que venimos mirando del contexto y lo que le está hablando del que mira el templo, en los edificios, que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Miramos el contexto y el concepto de venida, la palabra venida, y del fin del siglo. Y ya miramos el Olam Hazeh y el Olam Haba. Entonces ya miramos esos términos, nomás simplemente estoy redondeando algo poquito para poder entrar en contexto. Y terminamos hasta ahí los últimos videos pasados. Entonces hoy vamos a entrar al versículo 4. Es muy probable que tal vez en estos 3 videos que voy a continuar, no sé hasta dónde me alcance estos 3 videos. Tal vez, como les digo, abarquemos el versículo 4, versículo 5 y cuando mucho versículo 6. La verdad es porque hay mucho material, hay mucho que decir, y la verdad quiero hacerlo como lo dije en un video antes de empezar esta serie de Mateo 24. Yo lo dije, yo no estoy por el tiempo, en el sentido de que lo quiero hacer más rápido, me urge acabar el tema. No, yo lo quiero hacer, si se alarga en un versículo, la verdad, yo lo que quiero es que sea lo más entendible posible, lo más fácil de comprender, con la mayor información disponible. En serio, el tiempo no es mi prioridad. Mi prioridad es que quede muy explicado y que no quede duda. Y si llega a quedar algo de duda, de un comentario, pues sería lo mínimo. Y pues ya ustedes también, pues les tocaría hacer su otra parte, ¿no? De investigar más o profundizar más. Como les digo,
podríamos llevarnos tremendos videos, tremendos tiempos en los videos y profundizar, pero yo creo que buscar un balance ni muy ligero, ni muy por superficial, y ni tampoco estar mucho en un versículo tanto y tanto, sino que buscar un punto medio donde la gente pueda entender, bueno, pues esta información es suficiente para un video de 30 minutos y pues si yo quiero profundizar, pues voy e investigo más, ¿no? Las fuentes ya están ahí, ahorita se las voy a volver a repetir. Entonces, ese es el propósito. Otra de las cosas que también quiero comentarles, en estos videos voy a leer bastante porque voy a tocar acerca del tema de la guerra de los judíos. Como se lo dije, este es el libro que voy a usar, la guerra de los judíos. También voy a usar Antigüedades de los judíos, que también es del mismo escritor, Flavio Josefo, historiador. Entonces voy a usar el libro de la guerra de los judíos, Antigüedades de los judíos, y también voy a hacer alusión en un pedazo de Tácito. Aquí lo tengo, es el libro de historias, de Tácito, donde voy a tocar poquito, pero ese es el material que voy a usar ahorita. Más adelante estaremos a lo mejor incorporando más, pero sí lo voy a leer bastante. ¿Por qué lo quiero decir? Y desde ahorita les digo, porque en la cristiandad no se motiva y no se, ¿cómo decirlo? No se promueve, aunque se diga que sí, pero en los hechos es totalmente lo contrario. No se promueve o se les da el ánimo para que lean las personas. Cuando mucho, el promedio del cristianismo de un 100%, yo pienso que un 30% lee su Biblia y la lee superficial. Y de ese 30% yo creo que un 5% es el que lee su Biblia y no solamente la lee, sino que la estudia, y no solamente que la estudia, sino que se apoya en otros libros para complementar un estudio un poquito más entero, ¿no? Entonces hoy sí lo voy a leer, así es que desde ahorita les digo que me vayan disculpando, y lo hago porque hay mucha gente que no va a tener acceso por la economía, por cómo está, que no tienen acceso a tener este libro, a comprarlo, o que tal vez en el lugar donde vivo no tiene acceso al internet y no puede bajarlo en PDF, por X motivo que no tienen acceso. Yo quiero tomar y leerlo con claridad desde el libro para que la gente entienda lo que estamos leyendo, porque si yo lo digo, si de por sí así uno lo está comentando y la gente no, pero ¿de dónde sacas información? Y que no, yo quiero a mí que me digan, a mi papelito habla y a mí, entonces vamos a leerlo desde la fuente, y que ahora sí, como dice la canción de Bronco, que no quede huella, o sea, que no quede nada de decir, ay, que esto y que el otro, vamos. Entonces, sin más, vamos a empezar. Mateo 24, versículo 4. Ahora, aquí tengo apuntado, hice un apunte en una hoja. Quiero hablar acerca de la lista de los emperadores, en el cual se está desarrollando esta historia de la Biblia, del Nuevo Testamento. Voy a nombrar la lista de los emperadores hasta el año 69-70, que fue donde se destruyó el templo, el segundo templo, en el templo de Yeshua, de lo que está hablando Yeshua de Mateo 24, que el templo no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, Julio César gobierna, es el emperador del año 100 antes de Cristo, o antes de la época contemporánea, hasta el año 44 antes de la época contemporánea, o antes de la época actual, o antes de Cristo. Después el segundo emperador fue Augusto César, que él estuvo gobernando en el Imperio Romano en el año 27, desde el año 27 antes de Cristo, o antes de la época contemporánea, hasta el 14 después de Cristo, o de la época contemporánea, la que ya estamos viviendo. Después está Tiberio. Tiberio está desde el 14 después de Cristo, o en la época contemporánea, hasta el 37 de la época contemporánea.
o después de Cristo. Después le sucede a sus sucesores Calígula, o Calígula, como le dicen, o Cayo, que más se le conoce como Cayo o Calígula. Él reina o gobierna desde el 37 después de Cristo o de la época contemporánea hasta el 41, hasta el año 41 después de Cristo o en la época contemporánea en la cual estamos. Después de él está Claudio, el emperador Claudio. Claudio gobierna sobre el Imperio Romano desde el 41 después de Cristo o en la época contemporánea hasta el año 54 después de Cristo o en esta época contemporánea. Después de Claudio entra César Nerón. César Nerón gobierna desde el 54 después de Cristo o en la época contemporánea y termina su reinado, o cuando se suicida, hasta el año 68 después de Cristo o de la época contemporánea. Y esto es importante porque el periodo donde se nos narra está desde Augusto con el censo. Acuérdense, en Lucas, César Augusto manda a mandar un censo cuando Yeshua nace, de acuerdo al Evangelio de Lucas. Y después está Tiberio César, también, acuérdense de Tiberiades, por eso se le pone Tiberiades a esa ciudad, por honor al César. Después está Cayo, Calígula, después está Claudio. Claudio, en la época de Claudio, era cuando en el libro de Hechos se mira que expulsa, Claudio da un edicto de que todos los judíos son expulsados. Es cuando Pablo ya no puede llegar a Roma porque está ese decreto de Claudio, de César, y él ya no puede. Entonces estamos mirando que el desarrollo del libro de Hechos y de los evangelios se está entre Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón hasta el 68, porque en el 68 acuérdense que Nerón en esa época es cuando muere Pablo decapitado, y es cuando muere Pedro y algunos otros discípulos o líderes de la comunidad judía netzarita, que creían en Yeshua como el Mesías. Ahora, el año 68 ahí muere César Nerón, se suicida, y en el año 69 se le conoce como el año de los 4 emperadores. ¿Por qué el año de los 4 emperadores? Porque en el año 68-69 sube al trono o ese emperador Galba, el emperador Galba, pero dura unos meses y muere en el 69, y después sigue el emperador Otón. Y en ese mismo año dura también, creo, 2 meses y muere, lo matan también o lo envenenan, y después sube Vitilio y también muere. O sea, en un año son tres emperadores. Eso a ti te dice cómo estaba el imperio. O sea, desde ahí ya no estamos mirando, estamos hablando del año 69. Y acuérdate que el templo fue destruido en el año 70. O sea, si tú te estás dando cuenta que en un año 69, desde el 68, con las persecuciones de Nerón hacia los cristianos, que en ese entonces se le culpa a los seguidores, a los seguidores de Yeshua como el Mesías, que se les llamaba cristianos porque en griego es Cristo, pequeños cristos. Entonces se culpa a esta nueva secta, vamos a llamarla de esta manera, en el sentido que estaba brotando una nueva comunidad, y que César Nerón los culpa del incendio en Roma, y hay una persecución muy grande. Entonces, se fijan, se empiezan a cumplir varias profecías que Yeshua estaba hablando, que iban a ser perseguidos, y bueno, pero en el año 69 es cuando estos 3 emperadores, Galba, Otón y Vitilio, mueren en solo un año, y en el 69 sube Vespasiano. Vespasiano es el padre de Tito, aquel que destruyó el templo, que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Y Vespasiano sube al trono desde el 69 al 79, o sea, 10 años, una década gobierna él. Ya después sigue Tito del 79 al 81, después sigue Domiciano, otro del 81 al 96, y hasta ahí yo quiero pararle en lo que los emperadores. ¿Por qué? Porque, como les digo, a nosotros lo que nos compete es desde Tiberio, Claudio y Nerón. Galba, Otón y Vitilio, no hubo mucho en esa época en lo que refiere a los judíos, poquitas cosillas, pero en Vespasiano sí, es cuando él está haciendo la guerra contra los judíos y sofocando las revueltas, y en ese momento es cuando le informan que
que hay una guerra, vamos a llamarla civil, en toda Roma, se están peleando por el trono, y es cuando él lo mandan llamar, que muere Vitelio, y a él lo toman como emperador, y a él pone en su lugar como comandante jefe a Tito, su hijo, y le encomienda que vaya a sofocar la trifulca que está en Jerusalén en el año 66, empieza 66, 67, 68, 69, 70 y hasta el 73 en Masada. La guerra. Entonces, toda esta es información que tú lo puedes mirar en internet, lo puedes buscar, lo puedes googlear, lo puedes mirar en YouTube, lo puedes mirar en Wikipedia, lo puedes mirar en libros de Josefo, está accesible a todos. O sea, aquí yo no soy el sabio que no, simplemente investigué y te estoy trayendo la información por causa de que algunas personas no pueden tener acceso, como les digo, por X motivo, pero de que está la información, está. Ese es mi propósito, está allí o ahí, para ser amigo de mi sobrina. Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente esta información la desconoce, sí la desconoce, y por eso se pierde totalmente el contexto y el trasfondo de lo que está escrito aquí, porque no sabe conectar, o no es que no sepa conectar, les da pereza, flojera, les da, en México decimos una palabra, pero no la quiero decir porque a lo mejor puedes aparentar o puede, ¿cómo se dice?, ser muy grotesca en otros países, pero es muy huevona, en pocas palabras. Perdón si alguna, en unas ciudades, en unos países esa palabra es oficial, pero para nosotros huevona es como una persona floja, perezosa, floja. O sea, que no le gusta trabajar. O sea, no, ay, no, mejor dámelo tú. Ay, no, mejor dámelo. Ay, huevón, no seas huevón, uno le dice, ¿no? Aunque en otros lugares se dice, pero en México, los mexicanos y algunos que están relacionados con mexicanos sabrán que esa palabra no es mala. Y si en tu país es mala, te pido te ofrezco una disculpa, no es con la intención de ofender ni lastimar tu oído con esa palabra antisonante que para tu país puede ser. Entonces, ya miramos el contexto de los emperadores, lo que está. Ahora, vamos Mateo 24, versículo 4. Versículo 4 dice: y respondiendo, Jesús les dijo. A ver, vamos a empezar aquí. La pregunta se la están haciendo en privado a Yeshua, a Jesús. Y Jesús va a contestar la pregunta que le están haciendo sus 4 discípulos, que miramos, que es Andrés, Pedro, Juan y Santiago. Lo miramos en el Evangelio de Marcos. Entonces, lo que va a contestar Yeshua aquí, o Jesús aquí, es exclusivamente a la pregunta de ellos. Yeshua no está hablando, ni no va a contestar para todo el mundo, no va a contestar para el año 2020, va a contestarles sus preguntas, sus inquietudes, les va a declarar todo aquello que necesitan saber ellos. Por favor, esto es importante que lo entiendan y lo asimilen, y si les duele aceptarlo, pues poco a poquito, como hoy me fueron inyectando despacito, hasta que me durmieron. Entonces, de esa manera, pues velo aceptando y asimilando, porque es la realidad, el contexto y el exégesis es esta. No nos vamos a salir de esto. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿A quién le está diciendo? A ellos. Entonces tú no puedes llegar y decir, es que aquí Jesús me está diciendo, porque los pastores o los líderes cuando predican de esto, luego dice, ya ves, hermano, mirad que nadie nos engañe. O sea, Jesús nos está diciendo, cuidado, no dejemos que nos engañe. Espérame, maestro, tranquilo, pastor, relax. No está hablando contigo, está hablando con Pedro, con Andrés, con Santiago y con Juan, que le preguntaron aparte. ¿No me crees? Nomás te voy a regresar lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Entonces la contestación de Yeshua es: mirad que nadie nos engañe. ¿A quién él está diciendo? A ellos.
Esto es así. Tenemos que enseñarnos a leer la Escritura de esa manera, porque si no, o sea, es la verdad, vamos a fallar en toda la interpretación, vamos a estar fallando en todo y vamos a estar sacando de contexto todo, y eso es lo que ha pasado durante 2000 años. Por eso decimos que viene y no viene, y pasan años y generaciones y predicadores y viene y no viene, y no va a venir, porque aquí nos declara que ya era un contexto para el primer siglo. Y si decimos que no vino para ellos, les mintió a ellos. Entonces, si les mintió a ellos, ¿porque tú crees que te va a cumplir a ti? Cuando los elementos que vamos a mirar ya no se aplican para ahorita, 2020. Yo nomás te digo, ve asimilando esta información, poco a poquito. Te lo digo, te conviene, te conviene. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, a ver. Jesús les está diciendo, porque vendrán muchos, o sea, cuídate que no te engañen, o sea, cuídense que no se engañen. O sea, aquí Yeshua les está diciendo a ellos, pónganse buzos, pónganse atentos a estas cosas que les voy a decir, pongan atención, tengan cuidado, van a tener mucho cuidado que no los engañen, que nadie los engañe. Pero no dice qué tipo de engaño es lo que ellos tienen que cuidar o tienen que estar mirando. Y aquí les dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, aunque aquí hay una contradicción aparentemente. Porque ¿cómo puede venir alguien en el nombre de Yeshua y después decir yo soy el Cristo? Mira cómo dice, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, cuando van los apóstoles, iban a predicar, iban en el nombre de su maestro, en el nombre de Jesús, en representación de Él. Pero entonces aquí como Jesús le está diciendo, porque van a venir muchos en mi nombre, dando a entender que van a ser muchos que lo siguen a Él, que son seguidores de Yeshua, y les dice, pero diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A ver, entonces, ¿cómo? O sea, eres un discípulo, pero ¿cómo? No puedes decir yo vengo en el nombre de Cristo, pero a la vez yo soy el Cristo. No queda. Entonces tenemos que mirar qué es el engaño que ellos tenían que estar mirando o que no fueran engañados. Mira lo que dice el 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ese es el engaño. Que estos seguidores de Yeshua, que van en su nombre, van a decir, sí, Yeshua es el Mesías. Pero al mirar los rumores de guerra y las guerras y todo, les dice, no se turben por causa de todo esto. Dice, pero no es el fin, dando a entender que estas personas van a llevar un mensaje diciendo, al mirar estas señales se acerca el fin, el Mesías ya viene y está aquí. Y Yeshua los calma, les dice, no te dejes engañar por estas señales que van a empezar. Porque les dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, aunque vengan en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías, no, y digan, estas señales son porque ya está aquí, esta es una señal, ya viene, ya está aquí. Y Yeshua les dice, no te dejes engañar por eso, no te turbes, porque no, es necesario pero eso es el principio. O sea, te puedes imaginar la cara de los discípulos diciendo, espérame, me estás diciendo que va a haber guerras, rumores de guerras, va a haber reino contra reino, nación contra nación, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso yo no tengo que creer a lo que ellos me digan, a los que vengan en tu nombre, aún sean de otros seguidores y digan, no, es que sí, pero el Mesías ya viene, ya está aquí. Y Jesús le dice, no te dejes engañar por eso. Porque es necesario que primero pase eso, pero ese es principio de dolores. Ese término se usa solamente cuando la mujer va a dar a luz, o cuando la mujer ya sabe que son sus últimos días
antes del alumbramiento del bebé. Cuando empieza con los síntomas, con los achaques, con los dolores. Ay, una contracción. Entonces la madre y las demás personas a un lado le dicen, ya vas a empezar, se me hace que te vas a ir ahora en la noche. Estás empezando. O como se dice, estás empezando a ver, vamos al doctor para ver cuánto has abierto, cuánto has dilatado. ¿Por qué? Porque quiere decir que el niño se está acomodando y está poniéndose en posición para salir y a dar a luz. O sea, va a venir una vida. Y ese término que está dando Yeshua, todo esto que se va a mover, que ustedes van a mirar, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Pedro, Andrés, Santiago y Juan. O sea, porque no tiene sentido que Yeshua, escúchame, no tiene sentido que Yeshua les esté diciendo a sus discípulos un tipo de señales que no se van a cumplir en su tiempo y que ellos no lo van a mirar, sino que Yeshua está profetizando hasta el año 2020 o 2020 y tantos en adelante, porque no creo que se cumplan tampoco esta época, ni se cumplirá esta década. Entonces, cada vez que alargas esta escritura y esta profecía, simplemente estás haciendo a Yeshua mentiroso. Te lo dije en el video pasado y te lo vuelvo a repetir. No tiene ningún valor esta información que Yeshua está diciendo a sus discípulos si no era para ellos. Si ellos no lo iban a experimentar, si ellos no lo iban a vivir. Porque le está diciendo, ustedes cuiden, pongan atención, que no se dejen engañar, no se dejen ir por estas señales. Porque apenas es el principio. Pero ahora nos vienen a decir que esta palabra, que estas advertencias es para nosotros. Yo lo que quiero que entiendan es eso. ¿Por qué? ¿De dónde están sacando que Yeshua aquí está hablando para todo el mundo? Perdón, les pido perdón a las personas. Voy a tomar agua y no se me ofendan. El tomo porque se me seca la garganta. Bueno, les digo porque yo acepto pues, todas las críticas, ¿no? Y esto, y las recomendaciones y todo. Y yo estuve en la iglesia desde el 2005 hasta el 2009, 2010, por ahí así. Estuve, y créanme que yo en todas las iglesias que estaba viendo, a todos los pastores, los profetas, los apóstoles, todos los que les llevaban su agüita, porque ustedes, los que predican, saben que cuando uno está hable y hable, se le seca la garganta. Uno no lo hace por creído, no lo hace por estar exagerando y que digan, ay, acá tomo agua para que me miren. No. Entonces, aquellas personas que puedan pensar que yo lo hago por... No, se me seca la garganta. Ya los miraría aquí, yo los quisiera mirar aquí a ver si es cierto. Pero bueno, entonces, de nada serviría, en serio, de nada serviría que estas advertencias de Yeshua que le está dando a ellos, de nada serviría a ellos si no es para su tiempo. ¿Qué caso tiene que yo le diga un ejemplo a mi hija o a mi esposa? ¿Sabes qué? Voy a hacer esto y esto y lo otro. ¿Qué caso tiene yo de darle una información a ella cuando yo sé que no lo voy a hacer en el tiempo de ella? Sino que yo lo voy a hacer dentro de... O le digo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a cenar. Entonces, ella espera, por lógica, que la saque a pasear lo más pronto posible. A cenar, a un restaurante, a un lugar. Pero pues, no llega. Entonces, pues, como yo no le dije cuándo, pues puede ser cualquier día. Cualquier año. O sea, así estamos interpretando la escritura. O sea, como Jesús aquí nos dice, no, es que la gente espera encontrar que diga, en el año 2000 tantos, a las 3 de la tarde, el séptimo mes, va a oscurecer y va a pasar esto y yo voy a venir. No va a pasar así. Y ni pasó así. O sea, a ellos le está dando señales antes del alumbramiento de lo que iba a venir. Entonces, estos versículos los vamos a analizar a profundidad. Entonces dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mira el versículo 11, nomás te voy a decir, porque esta misma frase la repite 3 veces Jesús. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Bríncate el versículo 11 de la Reina Valera. Fíjate lo que dice el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Versículo 23 y 24. Entonces, si algunos dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así es que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Yo te estoy diciendo, o sea, Yeshua en 3 ocasiones repite falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas y engaño. O sea, para ellos iba a haber mucho engaño en los días por venir, en los meses por venir, en los años por venir. Se acercaban días fuertes para los discípulos. Por eso Yeshua les está advirtiendo,